Bien, ahí activé el grabar entonces. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver la obtención de aceite de soja porque es en volumen el producto más importante de los aceites que se producen en Argentina para exportación y porque tiene todas las operaciones unitarias que son relevantes en esta industria. Entonces, los demás procesos de obtención de aceite son una simplificación de este que es el más largo y complejo. Para introducirnos, vamos a mirar un poquito la información nutricional que aporta un granito de soja y algunos productos de soja. Y vamos a ver que básicamente, si bien el poroto de soja tiene la composición química que tienen la mayoría de los alimentos, esto es, lípidos o grasas, proteínas, hidratos de carbono o glúcidos, fibra alimentaria, calcio, hierro, etc. Si yo miro la composición del grano de soja crudo, digo que aproximadamente el granito de soja tiene, del 100% que supone toda esta suma de ingredientes o de componentes, tiene solamente el 20% de materia grasa. O sea que de las semillas, como oleaginosa, es una de las que más bajo porcentaje de grasa tiene. Razón por la cual extraerle el aceite, vamos a ver que es un proceso laborioso y largo, puesto que, a diferencia de otras semillas, la mayor parte del aceite no se obtiene solamente por una prensada mecánica, sino que además hay que hacer una extracción química para poder obtener la mayor proporción posible de este aceite. Entonces, vamos a fijarnos como objetivo que cuando transformemos este granito de soja en aceite, tenemos que apostar a tener la máxima eficiencia posible en la extracción, que estará alrededor de este 20% que dispone el grano. Pero como sabemos que todos los procesos industriales no son el 100% eficaces, sino que tienen pérdidas en los procesos, vamos a ver por qué lugar se van a originar a lo largo del proceso las pérdidas y cómo podríamos llegar a obtener el máximo rendimiento posible. Entonces, objetivo, tratar de extraer por cada 1 tonelada de granos de soja la mayor proporción de este 20% que está disponible para ser extraído. Ahora, ¿qué es un aceite? ¿Qué es una grasa? En la naturaleza, los ácidos grasos presentes están de una manera muy particular. Es la unión de dos moléculas. Una de ellas es lo que llamamos glicerol o glicerina, y otra molécula es el ácido graso. El ácido graso, que si recuerdan algo de lo que vieron en química en los primeros años, tiene una cabeza muy polar y después una cadena carbonada bastante larga que es apolar, con átomos de carbono en cada uno de estos vértices. Esta longitud de átomos de carbono puede variar entre 4 y 24 átomos de carbono. Y cuando esta cadena se une al triglicérido mediante lo que se llama un enlace éster, que es este que está acá, este enlace éster produce un monoglicérido. Cuando dos ácidos grasos sustituyen y forman este enlace éster, generan un diglicérido. Y cuando los tres están sustituidos, tenemos el famoso triglicérido. Es lo que habitualmente a uno le miden en sangre para saber la cantidad de grasa que tiene circulando en el cuerpo. La naturaleza ha desarrollado los ácidos grasos presentes como triglicéridos, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. Entonces, un triglicérido tiene la característica química de que puede ser a temperatura ambiente líquido
o a temperatura ambiente sólido. ¿Dependiendo de qué? De el largo de la cadena carbonada y de la cantidad de los dobles enlaces o de las insaturaciones que tiene a lo largo de esta cadena carbonada. Entonces podemos tener ácidos grasos saturados sin dobles enlaces, ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados cuando tiene dos o más dobles enlaces a lo largo de la cadena. ¿Y esto qué tiene que ver en las propiedades de la grasa o del aceite? Tiene que ver que mientras más larga es la cadena carbonada y más saturado son los ácidos grasos de esa cadena carbonada, más alto es el punto de fusión de esa grasa o de ese aceite. Razón por la cual es de esperar que una cadena carbonada larga, más allá de 18 átomos de carbono y sin insaturaciones, se presente como algo muy sólido a temperatura ambiente. En cambio, una cadena corta y de muchas insaturaciones se presente como algo líquido a temperatura ambiente. Entonces, en un extremo de cadenas cortas y muy insaturadas tenemos al aceite de oliva, y en el otro extremo de cadenas largas y muy saturadas tenemos a la grasa que habitualmente nosotros vemos o podemos tocar cuando compramos un corte de carne. ¿Sí? Ambas son triglicéridos, pero dependiendo del largo de la cadena y dependiendo de la cantidad de dobles enlaces, van a tener propiedades físicas y químicas muy distintas. Y por supuesto, dependiendo de la especie, porque no todos los triglicéridos que sustituyen, no todos los triglicéridos y los ácidos grasos que sustituyen estos triglicéridos tienen el mismo largo de cadena. Distintas especies tienen distintos largos de cadena, aún en un mismo triglicérido. Y eso hace de que en una grasa que aparentemente es toda líquida, como el aceite de oliva, si yo lo mirara microscópicamente, tenemos grasa en estado sólido, en estado cristalino, flotando ahí en medio del líquido. Y si yo pudiera mirar en un microscopio una grasa sólida, como la que vemos en un corte de carne, vería que tengo pequeñas gotitas de grasa líquida distribuidas dentro de la grasa sólida. Entonces, esto hace que en mayor proporción o en menor proporción existan o coexistan el estado cristalino de la grasa sólida con el estado líquido. Todo depende de la composición de los ácidos grasos. Entonces, en aceite de oliva, y además esto depende mucho de la temperatura ambiente en la cual podamos encontrar a este producto. Entonces, el aceite de oliva, una prueba casera que se hace para tratar de determinar la pureza del aceite es introducir el aceite en la heladera. Se supone que si el aceite está puro, a temperaturas de refrigerador, 4 o 5 grados centígrados, el aceite comienza a cristalizarse, la parte sólida del aceite comienza a cristalizarse y forma todo un velo blanco que le dicen el velo de la novia, que es básicamente un tornasolado blanco que está distribuido en toda la masa líquida. Si eso sucede, se supone técnicamente que el aceite debería ser puro y no debería tener otro aceite que constituye una mezcla. En la medida que eso a temperatura de refrigerador no sucede, probablemente ese aceite tenga proporciones de otros tipos de aceite, que a esa temperatura claramente no van a mostrar ninguna solidificación. Entonces, dentro de la naturaleza tenemos una diversidad de aceites y acá lo único que me está diciendo esto, qué aceites son poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. A los fines solamente de que les suene familiar cuando hablemos de triglicéridos, porque vamos a hablar en carnes, en lácteos, de triglicéridos, dado que en cada uno de esos rubros, como en este, todos los ácidos grasos siempre van a ser triglicéridos. Para poder obtener ese 20% que decíamos es necesario
sacarle al porotito de soja, yo tengo que hacer, decía, un largo y laborioso proceso. El proceso es este que vemos acá. Es extremadamente largo. ¿Por qué? Porque tenemos primero toda una etapa de acondicionamiento del grano y de mantenimiento de ese grano de una campaña a otra. Tengamos en cuenta que nosotros en Argentina tenemos una cosecha de soja por año, razón por la cual una planta procesadora, ejemplo, la más grande que tenemos en Córdoba, en General Dehesa, que es de la aceitera General Dehesa, que procesa soja para obtención de aceite, necesita producir los 365 días del año. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo hago para cosechar una vez al año y almacenar todo ese grano para que la fábrica tenga una producción continua a lo largo del tiempo? Bueno, hay que almacenar ese grano que se cosecha en un periodo corto de tiempo y preservarlo físico-químicamente apto para el procesamiento por el tiempo que sea necesario hasta que la planta lo demande. Eso por un lado. Una vez que yo tengo el grano en condiciones de ser procesado, voy a hacer un primer proceso de extracción por presión. Voy a hacer un segundo proceso, que es el celeste, por extracción por solvente, puesto que como es una semilla que tiene muy poco aceite en relación a las otras oleaginosas, no es mucho lo que se le puede sacar por primera prensada, razón por la cual tengo que acudir a un método químico, que es la extracción por solvente, para que me permita extraer el remanente de aceite y aumentar el rendimiento y maximizarlo. Y una vez que yo tengo el aceite que viene de primera prensada junto con el aceite de extracción química, voy a hacer tal vez el proceso más importante de esta industria, tanto en grasas de origen animal como en grasas de origen vegetal, que es el proceso de refinación, que es todo lo que está acá en lila. Entonces vamos a ir transitando paso a paso todas estas etapas del proceso, haciendo foco no tanto en el detalle de la parte química, sino más bien en las variables del proceso que inciden para poder lograr un procesamiento eficaz en cada una de las etapas. Bien, primer proceso. Profe, Campo, una cosa, sí. puede ser una consulta. Cuando nombraba antes las oleaginosas, puede que haya leído, estoy equivocado, que se suele utilizar algas, ¿puede ser? Algas, ¿para qué? Lo leí para el proceso, más que nada del biodiesel era, pero era como esta materia prima por el contenido graso, según entendí, pues estoy errado. No, la verdad que no conozco, che. No te podría dar una respuesta porque desconozco si hay un alga. Tal vez sea para otra cosa en el biodiesel, pero no como fuente de extracción de aceite, que yo conozca al menos. Pero voy a Perfecto. intentar averiguarte algo. Pero no, la verdad que desconozco si hay un alga que tenga alto contenido de aceite. Gracias, Bueno, profe. de nada, como les decía, el desafío es desde el momento de la cosecha hasta que llega al silo, cómo hago el mantenimiento en estas instalaciones para preservar el grano, probablemente de una campaña a otra. Entonces, seguramente ustedes han viajado por la ruta y habrán visto desde la ruta que adentro en el campo suele haber lo que se llama una planta de silo. ¿Qué es una planta de silo? Es una instalación como la que vemos en la imagen, que tiene acá al medio, en esta zona gris que atraviesa entre medio de los hilos, lo que se llama una fosa de descarga. Entonces el camión, bien sea un camión volcador o estas fosas tienen habitualmente una rampa con el cual se levanta a un determinado ángulo el camión para permitir la descarga de la caja. Se vuelca todo el grano en esta fosa central, acá donde está el número 14, y esta fosa central, mediante un tornillo sin fin, traslada el grano a lo que se llama un transporte de cangilón. Ya vamos a ver unas imágenes un poquito más adelante. Es
un transporte muy sencillo, tiene una polea arriba, una polea abajo, una banda del cual tiene unos pequeños baldecitos que van y que vienen. Van a ver que la industria del campo, básicamente, y todo lo que esté vinculado a los productos agropecuarios, dado que hay palo, piedras, el grano mismo, partes vegetales del grano, por ejemplo, en el maíz está el marlo del choclo, digamos, necesitamos construcciones muy robustas y como hay mucha tierra dando vuelta que deteriora todo, necesitamos construcciones que sean muy fáciles de mantener. Entonces, van a ver que los tornillos sin fines, como los que vemos acá en el cilindro o en el tanque de almacenamiento, van a ver que todavía son muy utilizados. ¿Por qué? Porque esto básicamente no se rompe y tiene un muy bajo costo de mantenimiento con una elevada vida útil, dado que si yo mantengo lubricados los rodamientos y los motorreductores, básicamente el sistema funciona. Y como el paso del sinfín es variable, yo puedo introducir en ese paso gran cantidad de objetos sin que lo frenen y lo rompan. Entonces, todo lo que mueva granos en grandes volúmenes, van a ver que es un sistema bastante rudimentario para la tecnología actual, pero es altamente eficiente para mover grandes cantidades de grano a un muy bajo costo de mantenimiento y casi ninguna rotura. Entonces, vamos a ver que todo grano descargado en una fosa o en un pozo de noria, que así se llama, es elevado mediante unos baldecitos hacia unas electroválvulas que deciden, en función de la configuración que yo le ponga, a qué silo voy a enviar el grano. Y vamos a aprovechar la gravedad todo lo posible, porque mover mecánicamente volúmenes importantes de grano en un periodo corto de tiempo requiere mucho esfuerzo y mucha energía. Por lo tanto, la gravedad, vamos a ver a lo largo de todo el proceso, que es una gran aliada en este objetivo. ¿Qué tengo que hacer en una planta de silo y por qué es bastante compleja? Porque tengo que mantener el grano en condiciones adecuadas de procesamiento. Vaya a saber qué tiempo, con la finalidad de tratar de preservarlo en condiciones lo más aptas posible. Una planta de silos va a almacenar distintas calidades de grano en cada uno de los silos. No solo la calidad comercial del grano, el nivel de defectos o de daño que ese grano tenga, sino va a clasificar por porcentaje de humedad de recepción y va a clasificar también por no solo calidad comercial, sino daños que han producido las plagas o el equipamiento durante la cosecha. Entonces, cada camión que es descargado en este pozo de noria tiene un proceso de muestreo previo a la descarga, con un análisis de laboratorio que le dice la humedad del grano y la calidad comercial del grano. Y en función de eso se decide justamente a qué silo se lo almacena. Y otro dato importante en este caso, que es poroto de soja, que es casi que una semilla cilíndrica, es el diámetro medio de partícula que compone ese lote. Van a ver que acá no es relevante el diámetro medio, pero va a ser muy importante, aguas arriba del proceso, tener la posibilidad de procesar lotes con diámetros medios parecidos, por la cantidad de equipos que después van a basar su eficacia en el diámetro medio del producto que esté procesando. Entonces, yo en esta instancia agrupo por calidad, por diámetro y por humedad. ¿Por qué un silo, como este que están viendo en la imagen con un corte, tiene tornillos sin fin? ¿Por qué? Porque estos tornillos sin fin tienen la siguiente característica. Puede girar en sentido horario o antihorario, y dependiendo del sentido de giro, va a llevar grano desde el centro a la periferia, el tornillo número 8, y los tornillos número 7 giran en sentido inverso. Entonces pueden generar una corriente ascendente, haciendo descender desde el medio y por el lateral de la pared haciendo ascender, o girando en sentido inverso, desciendo desde la pared y giro hacia el medio. Y a su vez, ambos tornillos sin fin pueden girar 360 grados.
¿Qué me permite esto? Mover toda la masa del grano almacenada de manera eficiente. ¿Por qué? Porque estos silos de almacenamiento tienen un problema y que para solucionar ese problema también tienen un falso fondo, como el que vemos en la imagen de arriba, donde a través de la inyección de aire, que puede ser frío o caliente, esto tiene una conexión de gas con un quemador que permite inyectar aire caliente, permite secar el grano. Entonces, si yo tengo un sistema de agitación sumado a un sistema de ventilación, yo puedo, un grano húmedo, secarlo para poder almacenarlo a lo largo del tiempo. Un grano húmedo que no fue secado, u otro problema que se da frecuentemente en estas plantas de silo, durante el día, sobre todo en verano, esto es chapa. Entonces la chapa genera mucho calor, el calor permite que la humedad del grano se evapore, la humedad se condensa en la superficie o en el cono, que es el techo del silo, y durante la noche, cuando se enfría este silo, condensa la mayor parte de esa humedad que quedó retenida y no extraída de adentro del silo, con lo cual, como tengo un ángulo cónico, esa humedad condensante va a hacer que una gotita vaya escurriendo por el techo del lado interno, moje las paredes y moje todo el grano que está en contacto con la pared. Si el grano no es movido y aireado frecuentemente, ese grano desarrolla hongos, que los hongos están presentes en el aire y en la tierra. Como el grano proviene del campo, está lleno de tierra, razón por la cual el hongo está. Cuando el hongo tiene el nutriente que le provee el grano y la humedad, el hongo comienza su desarrollo. El desarrollo del hongo produce temperatura, por lo tanto, estas plantas de silos tienen sondas, pueden tener hasta 40 sondas distribuidas en todo el volumen que indiquen posibles puntos calientes. Cada vez que hay crecimiento de hongo, hay elevación puntual de la temperatura donde el hongo está creciendo. Con otro problema, el metabolismo del hongo genera no solo temperatura, sino genera metano, que es un gas explosivo, y de hecho el principal problema antiguamente de estas plantas de silo era que literalmente explotaban y ha matado mucha gente, las plantas viejas de silo. Y el otro problema que genera el hongo son las micotoxinas. No sé si tuvieron la posibilidad de escucharlas alguna vez nombrar. La micotoxina es una toxina generada por el hongo que es termoresistente en general para la mayoría de los procesos, a excepción del aceite, por las temperaturas que manejamos en este proceso. En todos los granos y todos los cereales es un problema porque en la industria yo no tengo temperaturas con la intensidad necesaria para destruir esa toxina, razón por la cual la toxina pasa a los animales que comen esos granos, la acumulan en el tejido graso, y después cuando nosotros comemos esos animales o comemos el grano directamente, también ingerimos la toxina que se acumula en nuestro tejido graso. Y con el paso del tiempo, esas toxinas son casi todas cancerígenas. Podemos llegar a estar expuestos, si tenemos nuestro sistema inmune débil y la predisposición a un cáncer, desarrollar cánceres. Hay muchísima bibliografía asociando el consumo crónico a lo largo de los años de productos con elevados niveles de micotoxina y el desarrollo de cáncer. Entonces, la micotoxina es algo que se investiga y se analiza mucho en grano, a tal punto que uno de los análisis que se le hace al camión previo a la descarga es si trae o no micotoxinas en las muestras que se toman del camión antes de la descarga. Bien, una vez que yo tengo entonces esta planta de silo, el trabajo sería clasificar el grano, introducirlo y mantenerlo aireado y el movimiento para evitar justamente el deterioro del mismo. Y además protegerlo del ataque de plagas, ¿no? Aves, roedores y todas las plagas que puedan andar en el campo. Entonces, para mantener el grano en condiciones, ¿cuál es
viendo lo que les expliqué y viendo las imágenes, ¿cuáles serían las variables del proceso más importantes? La humedad, una. Bien, Temperatura. perfecto. Temperatura, Humedad, otra. temperatura. ¿Qué más? Diámetro medio. El diámetro medio. ¿Qué otra cosa? La calidad comercial del grano. Variables de proceso, eso ya de producto. Ventilación. Bien, la circulación y la ventilación. Y el ataque de plagas, ¿no? Son las variables que yo tengo que controlar para preservar mi grano. ¿Sí? No es control directo sobre el grano, sino son variables del entorno que podrían incidir o no en la calidad del grano. Una vez que la planta de silos es capaz de mantener el grano, ese grano pasa al establecimiento. Y ahí comienza el verdadero proceso industrial. ¿En qué consiste la primera etapa del proceso industrial? Todo grano que proviene del campo viene habitualmente con muchos contaminantes. Los contaminantes pueden ser tejido vegetal, troncos, palos, hojas, etc. Puede ser materia fecal de un montón de o aves o animales o roedores o todo lo que circule por un campo. Puede haber piedras, puede haber vidrio, puede haber plástico e incluso gran parte de los elementos que se utilizan en el campo, automáticos como cosechadoras y demás, producto del desgaste se van rompiendo y van desprendiendo partes metálicas. Todos esos contaminantes que les mencioné, a la larga se clasifican dentro de un gran grupo llamado cuerpos extraños. Los cuerpos extraños yo los tengo que eliminar del proceso. Entonces, los cuerpos extraños van a impedir no solo procesar el grano, sino van a romperme los equipos que me van a permitir procesar el grano y llegar al aceite. Razón por la cual voy a tener una serie de limpiezas de distintas características y usando distintos principios que van a permitir hacer eficaz la separación del grano bueno de todos los contaminantes que pueda venir del campo. La primera limpieza es muy simple y es por gravedad. Fíjense, este es uno de los tantos equipos que habitualmente se utilizan, ¿no? Introduzco el grano en un cilindro que gira, que es este que está en la parte superior a la izquierda. Este cilindro que va girando tiene perforaciones del tamaño y la geometría del grano. Razón por la cual todo grano que coincida con esos orificios va a caer. Y todo lo que no coincida, un pedazo de palo, una planchuela, tuerca, bulón, arandela, todo lo que se puede caer de el equipo de cosecha, piedras, cascotes, media botella de vidrio, lo que sea, que en el campo hay de todo, y que no coincida con esta forma, va a pasar derecho y va a ser extraído por otra tolva con un tornillo sin fin que está perpendicular a la imagen. Todo el grano que pase va a pasar probablemente como se separa por forma, va a pasar con todo lo que tenga el mismo tamaño y aproximadamente la misma forma. Entonces, voy a utilizar la diferencia de densidad como principio básico para exponer todo eso que cayó como bueno a una corriente de aire. Todo aquello que sea igual o de menor densidad al poroto de soja promedio va a ser arrastrado hacia la segunda tolva. Y todo aquello que sea más pesado, como una tuerca, va a caer por gravedad atravesando la corriente de flujo y de esa manera habré sacado otra porción de contaminantes, simplemente por diferencia de densidad. Entonces, en este proceso, ¿cuál es la variable más importante a tener en cuenta para hacer una eficaz separación? La densidad y efecto de...
Bien, la densidad del grano, y en base a la densidad del grano, ¿qué tengo que poner a punto? La corriente de aire, profe. Perfecto. Las RPM del motor que generan un caudal de aire, entonces el caudal de aire va a ser en función de la densidad del grano. Ahora, el caudal de aire es la variable directa, pero yo no regulo caudal de aire, yo regulo las RPM del motor. Entonces voy a regular el caudal de aire a través de una variable indirecta que son las RPM del motor, que a su vez se controlan con un variador de velocidad. Entonces, finalmente voy a terminar ajustando la frecuencia en un variador de velocidad para que el caudal de aire haga una separación eficaz. ¿Cómo yo comprobaría si esa separación realmente se corresponde a la puesta a punto que necesito en función de la densidad de lo que está pasando? ¿Qué controles harían ustedes? ¿Y se puede hacer una prueba? A ver, propóneme una. Bueno, No si tengan vergüenza, cualquier respuesta sirve para la discusión. y usar un lote que ya se conozca la densidad y Algo poner más fácil, porque yo estoy procesando distintos lotes que vienen de distintas plantas de silo. O sea, estoy metiendo un caudal de alimentación. Imagínate si proceso 10 toneladas por día, por ejemplo. 20 toneladas por día, 50 toneladas por día. No tengo tiempo de paradas para prueba. Estas plantas trabajan las 24 horas, los 365 días del año, y la vez que paran un mes para mantenimiento y después arrancan y no paran más. Entonces, pensá en algo más simple. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? ¿Cómo comprobaría si la corriente de aire está haciendo una separación eficaz al momento que se está haciendo? Yo necesito ir sabiendo, voy bien, voy mal, tengo que regular de otra manera. ¿Qué podría comprobar? Observo lo que va cayendo, como lo que se supone que es densidad más grande. Bien. Lo de la tolva sería ahí que tiene el tornillo sin fin para extraer los cuerpos extraños. ¿Y qué Analizo harías? eso. Lo observo y que no salgan granos de café. De café, de granos, perdón. Café no creo que aparezca por este lado, pero bueno, perfecto, está súper bien orientada. Tomo la corriente de lo que vendría a ser soja y veo cuántos contaminantes no soja existen en esa corriente, es decir, cuántos pasaron. Y veo la corriente de descarte, cuántos granos de soja bueno se me fueron ahí. Ahí ya tengo una pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque seguramente muchos contaminantes van a seguir pasando a la fracción buena, y muchos granos buenos que podrían estar de este lado, seguramente, o porque se fueron más chiquitos, o fueron más grandotes, o por algún problema, cayeron y van a ser descartados. Entonces, miro fracciones en cada una de las corrientes, y en función de eso voy regulando. Esto es un proceso continuo. Muestreo, regulo, muestreo, regulo, muestreo, regulo. No es algo que es estático. Es muy dinámico y va cambiando conforme yo vaya alimentando con distintos lotes de poroto. Por otro lado, la salida de esto entra en un seleccionador cilíndrico como este que está acá. Este seleccionador cilíndrico ya clasifica por forma. Entonces, acá adentro se reviste con unas placas postizas que se cambian en función del tipo de grano y de la geometría del grano, y hasta en algunos casos el diámetro medio del grano. Por supuesto tiene un rango, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren la imagen. Alimento el cilindro por aquí y todo va a caer en el fondo. El cilindro va girando. Entonces, las placas que recubren el interior tienen una forma que debería coincidir con el poroto de soja. Fíjense, toda forma que no coincida con el poroto de soja, antes de ser levantado hacia el punto de volcamiento, por no coincidir con la forma, la gravedad lo va a volver a volcar en la parte baja del cilindro. Y todo granito que coincide exactamente con la forma va a ser elevado y va a ser descargado. Entonces, fíjense, en la tolva del medio, que es la que sale por acá arriba, va a caer a la derecha
el grano bueno. Y acá abajo va a quedar todo lo que no sea poroto de soja. Es decir, todos aquellos contaminantes que por forma, puede ser un pedazo de vidrio, puede ser un pedazo, no sé, algún alambrito o cualquier cosa que pueda venir desde el campo o desde la planta de silos o del transporte que no coincida por forma y es retirado por la parte baja. Ahora, esto por supuesto tiene también una eficiencia y tiene pérdidas. Y el mismo control que decíamos, cuánto bueno se me va con el malo y cuánto malo sigue pasando con el bueno, son controles de calidad que tengo que hacer para regular las variables del proceso. Si ustedes miran la forma del equipo, ¿cuáles son las variables del proceso? Densidad, tamaño y forma. La velocidad angular también, profe, ¿no? Tamaño y forma. ¿Qué más dijiste? Las RPM Velocidad angular también es Bien, importante. perfecto. Si yo lo hago girar demasiado rápido, por más que la forma no coincida, es probable que la fuerza centrífuga que genera lo levante al punto tal que me caiga acá. Por lo tanto, esto tiene que tener una velocidad de giro acorde a la carga que tenga. ¿Y qué otra cosa se les ocurre que puede ser importante? El volumen de carga de la tolva también. Bien, acá la alimentación podría, entre comillas, empacharme la parte baja y hacer que se deslice un flujo laminar una capa sobre la otra. Por lo tanto, resbalaría, por así decir, sobre el poroto que está en el piso, poroto bueno, que escurriría y finalmente saldría como malo cuando en realidad no alcanzó a encontrar orificios vacíos para poder ser levantado, aún coincidiendo por forma por la sobrealimentación que esto tenía. ¿Estamos de acuerdo? Y falta uno más que es importante. Miren este esquema. ¿Qué otra variable puede ser relevante para hacer una separación eficiente? La inclinación. Bien, perfecto, el ángulo de inclinación. Porque no solo con el caudal de alimentación y la velocidad de giro, sino con el ángulo de alimentación yo puedo regular, ¿sí?, la eficiencia en la separación. Entonces, tengo tres variables importantes. De proceso, no de producto. ¿Sí? Yo con la densidad, con la forma y el tamaño, pongo a punto las placas con las que voy a revestir el interior, que eso es intercambiable. Una vez que puse eso, me quedan tres variables para controlar: caudal de alimentación, inclinación y velocidad o RPM de giro. No tengo otra cosa que hacer. Moviendo esas tres cosas, yo voy a lograr una eficaz separación. Por supuesto, siempre monitoreando cuánto malo o cuánto no conforme pasa en la corriente buena y cuánto grano bueno estoy perdiendo en la corriente de descarte. ¿Queda claro eso, no? Profe, ¿por qué el último gráfico no sería más conveniente usar tipo como un colador? ¿En cuál? La separación de los tamaños de grano. ¿Cómo un tipo colador? No te entiendo. A ver, explícame. Claro, como que me surge como medio complicada la idea de que sea un cilindro que gire y que se calcule la velocidad de giro, cuando podría ser tranquilamente un colador que separe los granos grandes de los granos chicos. Ten en cuenta que este cilindro, vos lo ves chiquitito acá, pero tiene 40 metros de largo y adentro tiene 10 toneladas de granos separándose al mismo tiempo, ¿no? Y adentro que tiene una rejilla como para que no pase... tiene nada. No tiene nada, es así como lo ves. ¿Y por qué los granos más grandes van abajo? Acá abajo en el piso, mira, Sí. por esta tolva, todo lo que entra cae al piso. Sí. Se va deslizando y va encontrando el grano que se va deslizando una posición vacía con la cual la velocidad de giro lo eleva. Y cae en la tolva central. Sí. El grano puede subirse a cualquiera de estas muescas en cualquier instancia mientras tenga recorrido y encuentre una posición vacía, el grano va a subir y va a girar y va a ser elevado hacia arriba. El tema es que yo tengo una sobrealimentación y no tenga, por la gran cantidad que estoy agregando... Claro, sí, que no se eleven granos que no deberían elevarse. Claro.
Entonces es yo lo tengo mismo que que un regular filtro. esas 3 variables. Lo que tienen estos equipos es que funcionan siempre, no se rompen nunca, ¿sí? Son de muy fácil mantenimiento y pueden procesar grandes volúmenes sin mucha complicación mecánica. Por supuesto que hay otras metodologías más eficientes, pero a esos volúmenes y a esos caudales, Claro, es más eficiente con la cantidad de granos que tienen que procesar. claro. Entonces yo lo que tengo que regular es caudal. Entonces, fíjense, hasta acá lo único que hice es garantizarme la provisión de grano y hacer una primera separación física de los contaminantes, hasta el punto en que empiezo a trabajar con el grano propiamente dicho, para poder empezar a ver a dónde está el aceite. Porque hasta acá, ¿ustedes han tenido un porotito de soja en la mano alguna vez? Sí, ¿Lo han profe. tocado y han visto si es durito o blandito? Si es Tiene fácil como de una mover, pielcita. ¿no? ¿Cómo? Tiene como una pielcita. Bien, perfecto. El poroto de soja tiene una membrana en la superficie, es una membrana bastante dura y que impide el acceso a la semilla propiamente dicho. Entonces, como el aceite está dentro de la semilla, yo lo primero que tengo que hacer es descascararlo, literalmente. Es como una nuez, por así decirlo exageradamente, en donde primero tengo que sacarle la cáscara si quiero llegar al interior. Entonces, la primera operación será justamente el descascarado. Ahora, para descascarar, yo ya tengo que moler, no me queda otra. Y la molienda se realiza en lo que se llama un tren de molienda. ¿Por qué? Porque un solo molino no es posible utilizar, dada la diversidad de geometrías y diámetros medios que pueden existir. Por eso, era importante en la planta de silo introducir en la planta distintos lotes, avisando o analizando previo a introducirlo cuál es el diámetro medio del lote que voy a procesar. Porque si bien no era tan importante aguas abajo del proceso en las 2 operaciones que vimos anteriormente, ahora empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque para moler, todo molino tiene un imán, que es este punto 10 que ustedes van a ver acá, tiene un imán que retiene particularmente partículas metálicas. ¿Cómo va a ser la frecuencia de los boniferiados? Mañana, el Día del Trabajador. A ver, perdón, voy a silenciar los micrófonos. Ahí está. Cualquier cosa se lo reactivan, por favor, si necesitan hacer una pregunta. Entonces les decía, tengo acá un imán. Este imán permite retener todo cuerpo metálico, en realidad son electroimanes, con mucha potencia. ¿Por qué? Porque el campo todavía, en las características constructivas de los equipos, hay un acuerdo con la industria que todas las piezas que podrían ser susceptibles de ser rotas o desprendidas durante el proceso de cosecha deben ser ferrosas. ¿Para qué? Para poder separarlas en la planta a través de imanes o electroimanes. Acero inoxidable u otros metales implicaría que yo no lo pueda separar. Y si no lo puedo separar, seguramente va a llegar hasta los molinos y va a destruir un molino. Como un molino es un equipo muy caro, nadie se quiere arriesgar a este punto. Entonces, hay un acuerdo de que todo debe ser o poder ser separado por un imán. Estos molinos tienen una característica constructiva. Fíjense que acá en el gráfico de arriba figuran como molinos lisos o como rodillos lisos, pero en realidad son estriados, como se ven en la figura de abajo. El estriado lo que permite es que la estría justamente pellizque y atrape al grano, y si se fijan está montado uno sobre el otro. No están los dos en paralelo, porque yo no quiero laminar, ¿sí? Como una pasta linda cuando estoy haciendo los fideos. Yo quiero moler. Para moler tengo que atrapar, y uno de los principales problemas de estos molinos es que si yo los alineo, producen el efecto contrario, pellizcan la semilla y como la semilla es redondita, sale disparada en sentido opuesto. Por lo tanto, la semilla la pellizco acá e impactaría contra el imán, por ejemplo.
Entonces eso me causa un montón de problemas. Entonces, para eliminar esos problemas mecánicamente, lo que hago es montar un cilindro sobre otro, y la velocidad de giro de estos cilindros, uno respecto al otro, son levemente distintas. ¿Cuál girará más rápido para que la semilla sea pellizcada y obligada a pasar? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. ¿Perdón? ¿No sería el de arriba? ¿Por qué? No, el de abajo para mí. Ajá. ¿No sería el de arriba porque es el primero que tiene contacto con el grano y lo obliga a pasar? No, pero el de arriba, si es más rápido, no va a agarrar el grano, me parece. Es como que lo empuja demasiado si fuera más rápido el de Claro. arriba. ¿Y los que dicen que es el de abajo, por qué? Porque si el de abajo está girando más rápido, le da tiempo al de arriba para que pueda agarrar el grano. Porque si el de arriba está más rápido, como dice mi compañera, lo va a empujar hacia afuera. No va a permitir que entre. Bien. Siempre el de abajo es el más veloz. Levemente más veloz. Estamos hablando de 20, 30 revoluciones por minuto menos, ¿no? Levemente más veloz, pero es el que pellizca y obliga a pasar. El de arriba solamente evita que salga disparado para otro lado. Y ahora, otra cosa importante es la distancia entre centros. Fíjense que tengo un tren de molienda, es decir, dos molinos puestos uno encima del otro. ¿Cómo ajusto la distancia entre centro de uno y de otro y por qué? El tamaño del grano, profe. A ver, la distancia entre centro de arriba, ¿cómo sería respecto a la de abajo? Más separado, profe, porque lo que se busca es un diámetro de grano un poco más grande. Bien, entonces si ustedes miran o imaginan una campana de Gauss, el diámetro máximo y el diámetro mínimo de lo que estoy procesando en ese momento es lo que define la distancia entre centros de estos cilindros. Así como voy muestreando en las etapas anteriores cuánto bueno y cuánto malo se me va en cada una de esas corrientes, también estoy muestrando diámetro medio. Y el diámetro medio de las operaciones anteriores me sirve para ir ajustando la distancia entre centros de estos molinos. ¿Estamos de acuerdo? El molino de arriba más grande deja pasar mayor caudal y el molino de abajo está alineado al diámetro medio más chiquitito. Objetivo de esto, partirle la cascarita que tiene el grano y separarlo, sin moler mucho el grano todavía, ¿no? El objetivo acá es ese. Y una pregunta, el grano, para ser molido y poder descascararse, ¿tiene que entrar seco? ¿Tiene que entrar húmedo? ¿Cómo conviene? Seco, ¿Por qué seco? porque es mucho más fácil trabajar. No, para mí tiene que estar mojado, porque así como que la cascarita que recubre el grano va a ser mucho más fácil sacársela. Como que se despega. La Para mí regla sí, sería... si no, se haría como una pasta en vez de dividirse. Bien. La regla sería, lo duro es frágil, lo blando o lo húmedo sería dúctil. Entonces, son dos propiedades que vamos a usar a lo largo de todo el proceso. En algún momento me conviene más seco, cuando tengo que partir, moler, y en algún momento me conviene más húmedo cuando tengo que aplastar o deformar. En este caso, como tengo que descascarar y tengo que romper una cáscara que es dura, me conviene que el grano entre, al menos superficialmente, seco. Entonces la humedad va a ser también una variable importante del proceso. ¿Sí? Entonces, en base a todo lo dicho, resumen, variables críticas del proceso. Velocidad de los rodillos, separación entre los rodillos, el caudal de alimentación, ¿sí? Y acá yo tengo, al igual que si me vuelvo, acá dice velocidad del aire separador, porque a la salida de este molino, fíjense, yo tengo de nuevo el equipo que veíamos, pero ahora funciona en sentido opuesto. Como la cascarita que estoy sacando es más livianita que el porotito que me queda,
lo que voy a impulsar a corriente de rechazo es la cáscara. Entonces tendré que poner a punto este ventilador de manera tal que pueda eliminar la cascarita que rompió acá el molino. Y me quede ahora sí el porotito en condiciones de ser acondicionado para hacer el primer proceso, que es la extracción, por presión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, acá yo tengo el porotito redondito. Bien, el poroto no tiene el aceite en la superficie, y si yo lo aprisionara, lo martillara, lo moliera con los medios que puedo tener en cualquier domicilio, no le sacaría una gota de aceite. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacarle el aceite? Tengo que procesarlo. Para procesarlo, perdón. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Para procesarlo, tengo que molerlo. Porque si el aceite está dentro del granito, que es redondo, yo tengo que llegar al interior para poder extraerlo. Razón por la cual, de igual manera, voy a poner un electroimán que va a ir regulando, va a ir reteniendo cualquier parte de los equipos que se pueda ir soltando en todo el movimiento del grano. Voy a tener una regulación del caudal a través de la distancia que hay entre el rodillo y el alto del lecho que deja pasar, y voy a tener un tren de molienda que acá, en cada paso que va haciendo, va reduciendo a la mitad el tamaño. O sea, de acá en 2, de acá en 4, de acá en 8, y acá en 16 veces, o 16 habas partes del grano original. Entonces, Ese proceso no sería, los de arriba no serían triturados y los de abajo molidos, como en... sí, no, da lo mismo, el concepto es reducción de tamaño para poder llegar a donde está el aceite. ¿Sí? Yo lo que necesito es partir tanto como sea posible la semilla, que de nuevo es algo redondito, duro, para poder llegar a donde está el aceite. Ahora, ¿cuáles serán, en base a todo lo que hemos hablado antes, las variables de proceso? ¿De este proceso? ¿Sí? De esto que ven La acá. velocidad de los rodillos y la distancia de ellos. ¿Cuál es el que gira más rápido? Porque estos no están puestos uno arriba del otro, desplazados levemente. Esto literalmente está uno arriba del otro. ¿Cuál es el más rápido de todos? El último no Piensen, porque después me van a tener que decir por qué, ¿no? El último no sería porque es el que tiene que mantener la velocidad de rotación porque el grano es más chico. Bien, perfecto. El último rodillo es el más rápido, el primero es el más lento, y los otros están en una velocidad intermedia. Están todos hermanados, ¿sí? Por un factor de multiplicación, entonces cuando yo cambio la velocidad en uno, se cambia la velocidad en todos. Y que esa velocidad de giro es acorde al caudal de alimentación. Ahora, ¿cuál es la otra variable relevante acá? La distancia entre ellos. Bien, y esa distancia también se regula automáticamente en función del diámetro medio que yo esté procesando. El giro El no diámetro puede medio que salió del quebrantado anterior, ¿no? Del descascarado anterior. Entonces, fíjense que todas las etapas que hemos visto hasta acá requieren información del proceso que lo precede. Si yo no tengo información a tiempo real de qué es lo que está entrando para procesar, no puedo calibrar el proceso para hacerlo eficaz. Razón por la cual voy a tener mermas o pérdidas, porque todo grano hasta este punto que no sea molido al nivel necesario, va a perder eficiencia de extracción. Es decir, voy a perder la posibilidad de que por presión le pueda sacar
todo el aceite posible. Y el aceite más barato que puedo obtener acá es el aceite que le puedo sacar por presión. Cuando ya lo que no pueda sacarle por presión lo tenga que sacar por vía química, ahí se encarece significativamente el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, variables de proceso, las que ustedes leen acá, que son las importantes. Y siempre, por supuesto, como estoy en un proceso de molienda, la humedad del grano es relevante. Por lo tanto, acá tengo que entrar con el grano lo más seco posible. Mientras más duro está, más frágil está y más fácil de partir. ¿Sí? Mientras más blando, más deformable. Sí. ¿Los rodillos son todos iguales o la cantidad de muecas, digamos, o dientes va aumentando a medida que...? No, son todos iguales. Ah, bien, bien. Solo varía la distancia. Solo varío la distancia y la velocidad a lo que lo hago girar. Perfecto. Están hermanados entre sí por engranajes que le van dando una un factor de multiplicación y de velocidad de giro diferenciado, nada más. Es como los piñones y la corona de la bicicleta, funciona igual. Bien, la etapa que le sigue a esto es, fíjense, yo ya tengo el grano, lo pasé, lo limpié, lo molí, lo trituré, y ahora lo tengo que prensar. Pero, pequeño detalle, hasta acá veníamos chochos porque el grano venía duro y frágil. Pero para prensarlo, ¿me conviene para la fuerza que tiene que hacer una prensa que esté duro y frágil? No. No, tiene que ser compresible. Entonces, ¿qué puedo hacer para transformar algo duro y frágil en algo compresible? Calentarlo. Calentarlo y humedecerlo. Humedecerlo, muy bien. Entonces, esta vendría a ser la representación esquemática de una partícula de grano o de una partícula del grano del porotito de soja. Toda la parte marroncita bien clarita vendría a ser todo el tejido vegetal, es decir, la celulosa, la lignina y toda la pectina, todo lo que es el tejido vegetal. Todo lo que es marroncito vendría a ser la proteína que está presente en el grano de soja, y todo lo que vendría a ser lo anaranjadito sería las pequeñas porciones donde la grasa está acumulada dentro del grano. Entonces, para poder llegar a comprimir como si fuera una esponja y poder literalmente que chorree o permee, en términos técnicos, el grano de esa fracción o de ese segmento molido, yo necesito transformar esto en algo compresible. ¿Cómo lo hago? Lo hago mediante la humectación con vapor de esta pasta o de este producto finamente molido que resultó de las etapas anteriores. Entonces, por acá, por donde dice número 13, ingresa producto, yo tengo un distribuidor de vapor que va inyectando vapor, y estas camas son como un horno de panadería donde van girando 360 grados. Y fíjense, en cada giro encuentran un lugar por donde esto va a caer al piso inferior. Entonces, esto gira, media vuelta, encuentra un lugar donde cae y cae abajo. Gira media vuelta, encuentra un lugar donde caer y cae abajo. Gira otra media vuelta y va cayendo. Y así, este lecho, que está almacenado dentro de esta suerte de horno, calefactor, humectador, va haciendo dos efectos. Primero, le da un shock acá de vapor, por lo tanto le confiere temperatura. Todo aceite o toda grasa que se lo calienta, que disminuye rápidamente. La viscosidad. La viscosidad, y aumenta rápidamente la fluidez. Razón por la cual tenerlo caliente hace que estas pelotitas que están separadas se fundan y empiecen a coalescer. ¿Qué significa coalescencia? Significa
¿sí? La agrupación de una bolita con otra para formar a expensa de dos una más grande. Y así la grasa se empieza a reunir, porque tengan en cuenta que la grasa es apolar químicamente. Y las demás cosas como proteínas o hidratos de carbono son polares. O sea que la grasa no está unida químicamente, sino que está retenida, atrapada físicamente. Entonces, está atrapada por los hidratos de carbono y por la proteína, que forman todo el tejido conectivo, que constituyen el poroto. Entonces, si yo la grasa la puedo fundir y fluidificar, podré hacerla escurrir a través de esa trama de proteínas e hidratos de carbono y podré retirarla del granito. Cuando la grasa se junta con otra, se llama coalescencia. Y esto lo que hace es humectar, calentar y darle tiempo de residencia para que esa grasa, para que todas las partículas de la torta es la capa, ¿sí?, de soja molida que tengo dentro de este humectador, adquiera la temperatura suficiente como para que el grano comience a coalescer. Entonces, cuando llega acá abajo, se supone que el grano ya está todo, la grasa caliente, fluida, con una reducción importante de la viscosidad y en pleno proceso de coalescencia, junto con la humectación que le dio el vapor de la proteína y el hidrato de carbono, que hace que el tejido, que antes era muy rígido, ahora esté blando. Ojo, estamos hablando de humectación, no de bañado en agua, ni mucho menos en vapor condensante. Tengan en cuenta que el enemigo número 1 del aceite es el agua. Entonces, el agua, de hecho, es un contaminante del aceite que propicia su deterioro. Razón por la cual yo tengo que humedecer para que la proteína y el hidrato de carbono, que es la celulosa, absorba un poquito de humedad y esté más blando, más deformable. Lo suficiente para que la prensa lo pueda comprimir, nada más. Pero no necesito que, producto de la compresión, condense agua y se mezcle con el aceite. Entonces tengo que ir constantemente muestrando y sacando la humedad para ir regulando qué cosa como variable de proceso. El vapor, La calidad del vapor, profe. calidad de la temperatura. A ver, el caudal de vapor y la temperatura del vapor, ¿y qué más? Mirando cómo funciona la máquina, es una variable importante. El tiempo, profe. Desde arriba El hasta tiempo de abajo. residencia. ¿Y cómo regulo el tiempo de residencia? Como te expliqué que funciona ese equipo. Con las Con la vuelta. RPM. La RPM. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, caudal de vapor, caudal de alimentación de lo que va entrando, de materia prima, y el tiempo de residencia a través de las RPM de giro. Y por supuesto la temperatura, porque no quiero desnaturalizar las proteínas y que impida eso la extracción del aceite. Entonces, fíjense cómo yo puedo controlar o favorecer el proceso. Ahora, todo lo que hemos visto hasta acá requiere, en cada una de estas operaciones unitarias, control. ¿Sí? Por lo tanto, tengo alguien que ejerce la función de control de calidad del proceso. ¿Estamos de acuerdo? A través de variables del producto, yo puedo determinar cómo tengo que ajustar las variables del proceso. ¿Sí? Se entiende claramente la interacción de que yo mido cosas en el producto para ajustar las variables del proceso. Y finalmente llegamos a la prensa. La prensa es la vedette de esto porque me da algo importante. ¿Sí? Es un aceite, el famoso aceite de primera prensada, que no tiene nada que ver con el virgen, el extra virgen y todas esas cosas. Eso es una definición legal. Después lo vamos a ver en otra clase, a todos esos términos legales. Yo tengo un aceite de primera prensada, y es un aceite que es súper importante
para que después lo pueda mezclar con el aceite que viene del proceso de extracción. ¿Sí? Tengan en cuenta que este aceite no tiene ningún tipo de contaminantes, y el aceite que proviene de extracción por solvente tiene como contaminante el solvente, que es hexano y que es cancerígeno. Y que, pese a todos los intentos a nivel mundial de la industria de buscar otro agente de extracción, no hay nadie tan efectivo hasta ahora como el hexano a bajo costo. Hay dióxido de carbono supercrítico, hay un montón de cosas para extraer aceite, pero nada que sea rentable a los volúmenes de los que estamos hablando. Razón por la cual siempre el aceite que provenga del proceso de extracción va a traer como contaminante residuos o trazas del solvente, que es hexano. Y ese solvente muchas veces entra dentro de las especificaciones y muchas veces no. Y como el aceite de soja, como tantos otros aceites, es un commodity a nivel internacional, uno de los parámetros de compra es el nivel de residuos de hexano. Entonces, cuando yo estoy pasado y mi etapa de desolventización no alcanza a meter dentro de especificación el nivel de hexano, necesito el aceite de primera prensada para diluir el volumen y entrarlo dentro de especificación. Por eso que te venden el aceite de primera prensada cuando hay un proceso químico al lado, olvídate, no te lo venden ni a palo, porque es la única variable que tienen para poder diluir y hacer entrar una masa más grande dentro de una especificación de producto. ¿Está claro? Bien, ¿cómo funciona una prensa? Estos que están acá arriba son modelos viejos, que si algún día ustedes dan una vuelta por Catamarca, por La Rioja, y van a ver las olivícolas todavía que funcionan como planta, procesamiento y museo a la vez. Tienen la mayoría ya el proceso que ven abajo, pero todavía podemos ver a los fines muchas veces didácticos o para turistas el funcionamiento de estas prensas, que por años era lo único que había. Estas prensas tienen un cabezal acá muy pesado, e imagínense que es un proceso extremadamente lento. Hay que desarmar estas tuercas, levantar con un aparejo de cabezal, y cargar en este plato que está acá abajo, capa de producto molido, un disco de compresión, capa de producto, un disco de compresión, capa, disco, y hacer una hamburguesa, digamos, de producto, armar de nuevo el cabezal, y después un cilindro hidráulico hace presión por este plato y va comprimiendo toda esta torta en sentido vertical ascendente, con la finalidad de que vaya chorreando o permeando el aceite de la compresión y vaya cayendo para ser recolectado. Todas estas instalaciones, ustedes, si algún día tienen la posibilidad de verla, van a ver que están al aire libre, por lo tanto el aceite va a estar en contacto con el oxígeno, que es uno de los principales agentes de deterioro, y que a la larga trae un defecto muy común en los aceites, que es la rancidez. Entonces, estos procesos ya quedaron medio obsoletos y quedaron muy limitados a producciones artesanales y no mucho más que eso. A nivel industrial, hoy lo que se usa es una jaula cónica. ¿Qué es esto? Una picadora de carne como la que tiene el carnicero cuando ustedes van a comprar carne molida, adaptada a otra cosa. Fíjense, es un circuito cerrado, el cuerpo es una jaula cónica perforada. Fíjense la geometría que tiene el tornillo sin fin que está dentro de la jaula cónica, y fíjense que el paso entre dos filos es variable. Al ser el paso variable, ¿qué quiere decir? Que acá tengo una zona de baja compresión a un caudal constante, pero si ese mismo caudal se va desplazando hacia la izquierda, voy a tener una zona de alta o baja presión acá. Alta. Muy alta presión. ¿Por qué? Porque el mismo volumen que antes estaba acá cómodo y bien separadito, ahora estaría en términos modernos sin distanciamiento de este otro lado. Por lo tanto, la compresión se produce grano con grano y grano con las paredes
de la jaula. Razón por la cual, a medida de que transite, el grano se va comprimiendo entre sí hasta que en esta parte, que es la zona de mayor presión y la más robusta, produce el máximo permeado. Y como esto está perforado, cae al interior de la jaula y de acá es retirado el aceite de primera prensada. Lógicamente acá no está dibujado, pero vamos a ver en el esquema, esto tiene una matriz de salida, exactamente igual como la que ven en la carnicería, donde saca unos choricitos, exactamente igual, llamados pellets. De ahí viene uno de los famosos pellets de soja. ¿Qué pasa con este pellet? Es producto de una extrusión, es decir, yo acá tengo una matriz que le ofrece resistencia a la salida y por lo tanto el giro de este tornillo va comprimiendo el material y va obligando, tal cual en la picadora de carne, a salir por un orificio chiquitito. Y toda esa presión es lo que va haciendo que el aceite que pudo coalescer y que pudo, por haber reducido la viscosidad y aumentado la fluidez, permear y caer acá en la jaula. Ese aceite, aproximadamente un 40% del total que está dentro del grano, es retirado por presión. Entonces, la mayor parte del aceite que tiene el grano no es sacada por presión, es sacada por un proceso químico. Por eso es tan importante tener este aceite en condiciones para poder diluir. Y la torta que sale acá, es decir, el pellet, que figura que vendría a ser el choricito de carne que ustedes ven a la salida de la picadora, todavía tiene la mayor parte del aceite que yo quiero obtener de esta semilla. Entonces, lo que tengo que hacer acá es continuar el proceso. Antes de continuar el proceso, díganme cuáles son las variables en función de cómo miran la jaula o la forma del equipo, cuáles serían las variables de este proceso. La velocidad de giro del sinfín, la distancia entre borde y borde sería. El paso del tornillo es El fijo, paso del digamos, tornillo. no lo puedo ajustar, no lo puedo cambiar. Claro, por eso, pero va girando y se va volviendo más pequeño a medida que va pasando el grano. Bien, entonces, estamos de acuerdo que la velocidad de giro es una variable. ¿Y cuál es la otra? El caudal de entrada. Ajá, bien. Si quiero aumentar la extracción, dejo constante el caudal, ¿qué puedo hacer? Aumentar la presión de la matriz. ¿Y cómo aumento la presión de matriz con un caudal constante? Aumenta la... grano. A un diámetro determinado de la salida de la matriz. ¿Aumenta la distancia entre filos, profe? No, el diseño constructivo del tornillo sin fin es fijo. El ángulo del cono es fijo. Eso no se puede cambiar, no se puede desarmar. ¿Qué variable me queda? La velocidad de giro. Claro. Entonces, si yo tengo la matriz de un tamaño X y un caudal constante de alimentación, yo puedo regular la presión en la punta con la velocidad de giro. Más lento, menos presión, o más presión a un caudal constante. Más presión porque entra más grano. Más lento, más presión porque entra más grano a un caudal constante. Si yo le doy más velocidad, entra menos grano a un caudal constante y tengo menos presión en la matriz. Por lo tanto, estas matrices tienen un presostato que me va indicando cuál es el límite de fluencia de los materiales antes de la rotura. ¿Estamos de acuerdo? De los materiales con los que está construida. Bien, perfecto. Y si dejara la velocidad de giro constante, ¿cómo regularía la presión? ¿Con mayor caudal o menos caudal? ¿Cómo tendría más presión? ¿Con más caudal o con menos caudal? Con más Más caudal. caudal. Más caudal. Perfecto. Bien. Muy bien, che. ¿Le resulta difícil darse cuenta de qué toquetear? Si tengo un efecto o otro efecto, si tengo un resultado o otro resultado. No, profe. Hasta ahora es bastante claro, profe. Hasta Bien. ahora está llevable. Perfecto.
Pero es que vienen razonando bárbaro, así que vamos a ese ritmo. Y otra cosa que a mí me interesa acá es decir, bueno, che, estas prensas por diseño soportan una presión y en esa presión pueden extraerle un tanto por ciento de promedio a un grano de promedio, digamos. Bárbaro. Tengan en cuenta que estamos hablando con sustancias vegetales y si yo digo en promedio la soja tiene el 20% de su composición grasa, algún poroto vendrá el 18 y otro el 25. En la naturaleza las proporciones no son exactas nunca. Entonces tampoco estamos hablando de rendimientos parejos, estamos hablando siempre de rendimientos promedios. Hay un objetivo de extracción por presión, pero muchas veces no se alcanza ese objetivo. Entonces yo tengo que ver cuánto aceite se me está llevando la torta que me está saliendo por acá. Y, obviamente, si veo que la torta tiene mucho más aceite que lo normal, ¿qué harían ustedes? Procesar el grano, volverlo a pasar por la tolva o no. No, ya no puedo, una vez que lo saqué de ahí estoy muerto. Ah, Pero, ¿qué? Está bien, lo que pasó, pasó. Pero para lo que viene, ¿qué puedo corregir rápidamente si en la torta me está saliendo mucho más aceite del que debería? ¿Disminuye la presión, profe? ¿Aumentás el caudal o reducís la velocidad del sinfín? Listo. Conclusión, necesito aumentar la presión para que le saque más. Claro. Justo al revés de lo que dijeron antes, justamente moviendo las variables así. O aumento el caudal para hacer más presión, o a un caudal constante disminuyo la velocidad para que se llene más el tornillo y prense más. Siempre y cuando no llegue al límite de fluencia de los materiales y rompa la prensa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Entonces, cada etapa del proceso, para no perder rendimiento, fíjense, en cada operación unitaria que hemos estado viendo, imagínense que siempre tiene que haber algo o alguien que saque una muestra de producto, que analice qué estoy obteniendo y que corrija el proceso. Estos procesos, lamentablemente, necesitan mucha intervención, por eso hoy están todos automatizados. Tengo analizadores en línea de absolutamente todo, que van a un PLC y el PLC decide cómo mueve las variables con una programación lógica, cómo mueve las variables, porque no puedo estar teniendo un tipo constantemente sacando muestras de un lado, yendo al laboratorio, obteniendo el resultado y volver corriendo para que corrijan esto. Entonces hoy, gracias a la tecnología y a todos los dispositivos de control, yo puedo tener automatizado este proceso. Y acá, fíjense, llegamos a la matriz donde está el pellet. Conclusión, esto que sale por acá es un choricito que sale caliente, extremadamente duro y compactado porque proviene de una zona de muchísima presión. Entonces, este tornillito, este choricito, perdón, este pellet, es transportado de nuevo a una zona de acondicionamiento. Todo esto que está acá es una zona de acondicionamiento. ¿Por qué de acondicionamiento? Porque ahora, un producto que es cilíndrico, ¿sí? Es como un bastoncito cilíndrico de tamaño variable, necesito, epa, acá algo pasó, bien, necesito, permítanme, ver qué pasó, esto está bien, así. Necesito cambiar la lógica ahora. Yo antes venía con producto duro y frágil. Después lo humedecí un poquito para que sea compresible, pero después lo volví a comprimir y se volvió a secar, a deshidratar y a compactar. Por lo tanto, ahora me quedó algo que no tiene una forma apropiada para una extracción por solvente, y además está todo compacto, o sea que si quedó aceite ahí al medio, encima el aceite quedó más comprimido todavía en la estructura celular. Para extraer por solvente, la eficiencia de la extracción por solvente, sin entrar en los detalles químicos del tema, depende de la posibilidad de contacto que tenga el solvente
con lo que yo quiero solubilizar, es decir, solvente, aceite. Y tiene que tener contacto físico, porque tienen que establecerse enlaces covalentes, no sé si se acuerdan algo de química, de los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Bueno, las moléculas apolares establecen ciertos tipos de enlaces, entre ellos los enlaces covalentes. Y para poder establecer ese tipo de asociaciones y que el solvente disuelva el soluto, lo que necesito es contacto físico. Y si está todo compactado en un choricito, no puedo tener ese contacto físico. Por lo tanto, voy a empezar un proceso de transformación de ese pellet en Profe, algo... disculpe que te interrumpa, que le moleste. Creo que le faltó explicar el punto 7. No, lo pasé a propósito, lo voy a explicar después. Listo, disculpe la molestia entonces. Gracias. No hay problema. Es justamente el filtrado, pero como el filtrado viene por los dos lados, prefiero explicar el circuito completo y después filtramos. Entonces, yo voy a transformar un cuerpo geométrico cilíndrico tremendamente compacto en algo que permita contacto soluto-solvente. Para eso lo primero que tengo que hacer es moler, y ya ahora lo voy a hacer en otro tipo de molino, es un molino martillo. ¿Por qué? Porque es tan duro el pellet, producto de la compactación que sufrió en la matriz, que necesita un tipo de molino que sea capaz de, por impacto, romper la estructura celular. Entonces se utiliza un molino de tipo martillo para poder romper todo el pellet, y una vez que rompí el pellet, lo que voy a hacer es lo voy a humectar, y del 11% que habitualmente yo manejaba la semilla como seca, para que sea frágil, la voy a llevar al 13%, humedad suficiente como para que el producto se transforme en algo plástico y deformable, en algo dúctil. ¿Sí? Entonces, esa humectación que voy a hacer en esta etapa del proceso, ¿sí?, entre la molienda y el humectador, va a permitir el proceso clave para la extracción por solvente, que es el laminado. El laminado es un proceso en el cual yo tomo una partícula muy chiquitita y háganse la idea de como que tengo un pedacito de masa, digamos, y lo agarro con el palo de amasar o una botella y lo estiro, hasta que me quede en algo tan finito como, ¿observaron alguna vez la comida para pescados? Que es una escama de forma irregular, pero extremadamente finita, que si yo la miro al trasluz, miro la luz a través de la escama, ¿puedo ver el otro lado? Es como una lámina con eso, digamos. Se lamina. Es una lámina extremadamente finita, mucho más finita que un papel. ¿Por qué quiero eso? Porque, como dije, el solvente va a extraer con eficacia al aceite en tanto y en cuanto tenga contacto físico. Entonces yo lo que no tengo que dejar es que el aceite quede atrapado entre la proteína y la celulosa que componen la mayor parte del grano. Para evitar que eso quede atrapado ahí, yo tengo que deformarlo de manera tan finita que permita que rápidamente se humecte de ambos lados esa membrana irregular, esa laminita irregular, como una lentejuela, digamos, se humecte de ambos lados y sea capaz el solvente de estar en contacto con el aceite. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Entonces, este laminado se hace con dos rodillos que giran a muy alta velocidad y que tienen una distancia entre centros de milésimas de milímetros. ¿Sí? Estamos hablando 8 o 9 milésimas. Muy finito, 10 a la menos 3 metros. Muy finito. ¿Sí? Eso va a permitir manejarme en ese rango, va a permitir tener una lámina extremadamente finita que rápidamente se humecte o se embeba en el solvente y que pueda el solvente por contacto físico extraer la mayor parte del aceite. Entonces, acá, al igual que en todos los molinos que hemos visto, la distancia entre centro, el caudal de alimentación y la humedad del producto van a permitir esta deformación plástica que da como resultado una lámina
susceptible de ser extraída. Y junto con esto entramos al proceso más complejo que tiene esta industria, que es el extractor por solvente. Primero, el hexano, como decíamos, existen otros métodos de extracción no económicamente rentables a grandes volúmenes. Tiene varios problemas, es cancerígeno, queda residuo en el aceite, y por si fuera poco todo esto, encima es explosivo. ¿Sí? ¿Recuerdan el accidente en el laboratorio de la Universidad de Río Cuarto, por ejemplo, de hace unos años atrás, en la Facultad de Ingeniería Química, que mató a varias personas? Bueno, fue por un derrame y una explosión de hexano. O sea, tiene muchos problemas el hexano en su manipulación. Pero, como dijimos, no hay hasta ahora otro solvente que pueda ser utilizado en condiciones económicamente rentables. Por lo tanto, todo este extractor por solvente, esta caja que ustedes ven acá, está rodeada así porque es una instalación toda antiexplosiva. Ahora, esto que ustedes ven acá, imagínense que tiene aproximadamente 15 metros de ancho, por aproximadamente unos 10 metros de alto, por unos 70-80 metros de largo. Es casi una cuadra, ¿sí?, de un túnel enorme que tiene todo esto acá adentro. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, primero acá tiene una tolva de alimentación con una válvula que permite el paso de esta escama hacia adentro, pero que evita por retroceso salida de solvente a la atmósfera, porque si no transformaríamos esta atmósfera en explosiva y tóxica para las personas que trabajan en el lugar. Entonces, todo esto es un circuito cerrado. Válvula acá, válvula acá. Esta válvula impide el egreso de hexano que haya volatilizado dando vuelta. Y como en todo proceso de intercambio térmico o todo proceso de intercambio químico, la condición más eficiente siempre es la condición a contracorriente. Yo puedo ir en cocorriente, es decir, corrientes paralelas, o a contracorriente. Siempre los procesos son más eficientes en contracorriente. Y este no es la excepción. Entonces, el hexano puro entra por acá, por donde está el número 12. ¿Sí? Y el hexano cargado de aceite, o técnicamente saturado o agotado, que se le llama, sale por acá por el 15. Es decir, yo de este sistema entro hexano puro y me llevo todo el aceite, o todo el aceite que pueda, que entró con las hojuelas. Y sale todo mezclado acá. Por este otro lado, entran las hojuelas con aceite y salen las hojuelas desgrasadas. O sea, con un residuo de aceite que debería estar en el orden del 0,5%. Entonces, acá abajo, con lo que sale, que es básicamente proteína y toda la celulosa que compone el grano, con casi nada de materia grasa, es lo que se llama pellet de soja, que es la base de pellet de soja desgrasado, que es la base de todo alimento balanceado de animal. Todo el famoso pellet de soja que se le pone a los balanceados es lo que proviene de acá. Proviene del proceso de extracción, con un residuo de hexano de menos del 0,5%. Ese residuo de hexano, esto después peleteado y vendido. Ahora, a mí no me interesa esta corriente, lo que me interesa es la otra, porque el mayor valor agregado lo tengo en el aceite. ¿Cómo funciona este extractor? Una banda perforada que gira. Esa banda gira sobre unos tanques contenedores que hay debajo de esta banda. Estos tanques contenedores tienen, por supuesto, un poco más del ancho de banda. El ancho de banda es de aproximadamente 10 metros. Acá entra la torta, o lo que se llama la torta, o la cama de escamas, cargado de aceite, por acá por el 9.
va a ir, a medida que la torta vaya transcurriendo la cinta transportadora, va a ir descargándose o desgrasándose, producto del contacto del solvente con la escama que le va retirando el aceite. Por otro lado, tengo el hexano, que por acá, por el número 12, va ingresando puro, y va tomando contacto con la escama prácticamente agotada. Entonces, hexano puro, en contracorriente, al tomar contacto con la escama que ya ha sido desgrasada en todo este caminito, logra sacarle la mayor parte del aceite. Este aceite, este hexano y este aceite, se reparten en dos tanquecitos. Este tanquecito primero se bombea de nuevo al inicio, y lo que cae en el tanquecito segundo es bombeado de nuevo sobre la torta, en forma de lluvia. Esta torta, imagínense un filtro de café, el filtro tradicional de papel, donde ponen el café molido y le agregan el agua. Va permeando, ¿sí?, de una manera irregular, y en la medida que va tomando contacto, así como yo echo el agua limpita, y a medida que va pasando por el café, va extrayendo el café y sale el agua oscura con el café, y la recolecto abajo, esto funciona exactamente igual. El hexano casi puro atraviesa la torta esta y saca dos corrientes, una para un lado y otra para otra. La que cae de este lado es bombeado de nuevo arriba, y la que cae de este lado, un poco más cargada de aceite, es bombeada en el ciclo siguiente. Y así, haciendo un loop interminable, en los casi 70-80 metros que el túnel este tiene, acá están dibujados algunos de los circuitos que esto tiene, finalmente termina, por último, aceite prácticamente agotado, es decir, sin casi capacidad de establecer enlaces químicos, porque todos los enlaces posibles están casi saturados, se encuentra acá con una torta completamente cargada de aceite. Entonces, los pocos enlaces que faltan de saturar, los satura cuando pasa por la torta cargada de aceite. Y esto es retirado del sistema hacia el proceso de refinación. ¿Se entendió básicamente cómo funciona? Sí, profe. Ok, ¿cuáles son las variables entonces críticas de este proceso para asegurar una correcta extracción? La velocidad. La velocidad. Bien, la velocidad, perfecto. ¿Qué más? La cantidad de hexano. Bien, el caudal de hexano. ¿Qué más? El tamaño de la escama. O sea, el Bien, ancho sería. el espesor de escama y el espesor del lecho. ¿Sí? Este ancho, ¿cuál es el espesor entre la cinta transportadora y la parte de arriba? ¿Sí? Imagínense que si estamos hablando del filtro de café, una cosa es poner hasta la mitad del filtro y otra cosa es llenarlo de café hasta arriba para una misma cantidad de agua. ¿Sí? El espesor del lecho también es importante. Ok, ¿y qué más puede ser importante? ¿Qué característica del hexano podría ser relevante? ¿Puede ser la temperatura? La temperatura, sí, obviamente. Mientras más temperatura, más eficaz en extracción. Pero hay otra cosa que es más importante que la temperatura. ¿Qué tan concentrado está? Bien, la pureza. Ok. Entonces, medir la pureza del solvente es importante para asegurar, maximizar la extracción. Todo el hexano que sale del sistema, vamos a ver que después hay una desolventización, o sea, al aceite y a la torta que sale, es decir, a lo que se va a transformar en pellet, se le saca el hexano y se lo recupera. Primero porque es caro, después porque no se puede tirar a la atmósfera, porque es contaminante, cancerígeno, explosivo, tiene todas en contra. Entonces, el hexano se condensa, se recupera y se vuelve a inyectar en el sistema.
pero hay que garantizar la pureza. Bien, ¿se entiende hasta acá? Entonces, si yo tengo problemas de extracción, me están diciendo, che, acá el hexano no viene saturado, viene todavía con mucho solvente libre, y acá la torta que se me está yendo, se está llevando mucho aceite. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que ajustar el proceso? Ya me dijeron qué variables tiene. ¿Cómo las ajustan ahora? Disminuir la velocidad de que va pasando las escamas. Perfecto. ¿Qué más podría hacer? Achicar el espesor del colchón de Bien. escamas. Perfecto. ¿Y qué más podría hacer? Aumentar el caudal de hexano. Bien. Y por último, La concentración del solvente. que haría que la concentración de hexano sea la correcta. No vaya a ser que por alguna razón se haya contaminado y no tenga la pureza que hace falta. Perfecto. Muy bueno, che. Bien. Y finalmente llegamos al producto extraído. Acá viene, bueno, todo el circuito y la recuperación del famoso pellet de soja. En la etapa que me salteé, que era la 7 y la 12, son las mismas, es el circuito por el cual yo filtro. Voy a quedarme un minuto en la etapa de filtrado. Los filtros que se utilizan en esta industria son distintos tipos de filtros, ¿sí? Para distintas cosas, pero las principales impurezas que puede arrastrar del tejido celulósico, ¿sí? Yo utilizo lo que se llama un filtro prensa. Este filtro prensa tiene una membrana filtrante, que es esta membrana blanca que está acá. Tengo un marco, que es el que soporta la presión, una membrana filtrante que se cambia, descartable, como el filtro de papel para el filtro de café. Son filtros de un solo uso, cuando se saturaron, se tiran, ¿sí? Entonces, esto es una serie de operaciones de filtrado discontinuo que al estar uno al lado del otro se transforman en un caudal continuo. Pero este marco se alimenta por acá, por donde el número 5, con una corriente de aceite que se distribuye en todo este lado del papel, pasa hacia el otro lado y es extraído del sistema, ¿sí? Se distribuye de este lado del papel, pasa y es extraído del sistema. Se distribuye por este lado del papel, pasa el papel y es extraído del sistema. Y acá en el marco, en el medio del marco, queda retenida toda la mugre, digamos, por así decirlo. Entonces, me queda en un lugar que permite, hasta que no se sature, seguir funcionando el filtro. Yo tengo varias unidades filtrantes en paralelo, porque este filtro necesita ser desarmado para cambiar las placas filtrantes. Por lo tanto, mientras uno está en proceso de limpieza y recambio, el otro está funcionando. Y así los voy alternando. Siempre trabajan de a dos. Y este filtro no tiene otro secreto que la presión a la cual yo bombeo el aceite acá adentro, porque esta membrana tiene una resistencia mecánica. Si hay una sobrepresión, se rompe la membrana y deja de actuar como filtro. Y por otro lado, tengo la colmatación, es decir, el taponamiento de esa membrana con las impurezas. Por lo tanto, la única variable que yo mido en este filtro es la presión. La presión tiene una presión de trabajo operativa y tiene una presión crítica. Cuando se llega a la presión crítica hay que pararlo, poner en funcionamiento el filtro que está en paralelo y limpiarlo. Es un proceso sencillo, digamos. No requiere mayor complejidad. Ahora vamos a ver, una vez que yo tengo el aceite ya filtrado con hexano, viene un problema. ¿Cómo le saco el hexano? Porque hasta acá el aceite tiene tanto el de primera prensada como el que viene por la extracción por solvente tiene impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? Color inadecuado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pigmentos de los vegetales que más están difundidos en la naturaleza?
¿Recuerdan? ¿Amarillentos, profe? Bien, todo eso son de la familia de los carotenos. ¿Y cuáles son los otros que yo miro un árbol? ¿De qué Verde. color son los árboles? Las hojas. Los verdes, profe. Bien, esos son de la familia de las clorofilas. Entonces, los vegetales y sus distintas tonalidades van entre la concentración de carotenos y clorofilas. Serán más verdes, más amarillos, más anaranjados, dependiendo de la combinación que tenga de cada uno. Entonces tiene un color que no es adecuado. ¿Por qué? Porque el aceite que yo voy a comprar en una góndola tiene un color característico el aceite, pero no es verde oscuro como el aceite de oliva. Entonces yo tengo un color que no es aceptado por el consumidor. Arrastro un montón de contaminantes organolépticos que tienen un sabor y un olor que es inaceptable para el consumidor. Además, este proceso, todos los tratamientos térmicos que ha tenido hasta acá, le generan ruptura del triglicérido, separando ácidos grasos libres. Por lo tanto, aumenta la acidez del aceite por el ácido graso que antes estaba pegado al triglicérido y ahora salió al medio. Por lo tanto, tengo ácidos grasos libres. Y además, por el circuito que va por acá, tengo hexano. O sea, tengo algo que no es apto para consumo, en definitiva. Tengo que transformar ese aceite no refinado, o aceite crudo, que habitualmente se llama, en un aceite refinado. Para hacer esto, voy a hacer lo primero, que es sacarle el solvente. Es lo más importante. Y para eso, voy a hacer una destilación. ¿Qué es una destilación? Inyecto el aceite con solvente. El solvente tiene un punto de fusión de aproximadamente, dependiendo de la pureza, entre 90 y 100 grados centígrados, y el aceite tiene un punto de humo. ¿Qué es el punto de humo? Cuando ustedes lo ponen al mango en la sartén y ponen la olla para fritar las milanesas, se olvidan de la sartén y empieza a humear el aceite. Ese es el punto de humo. El punto de humo de este tipo de aceite está arriba de los 180 grados. Entonces hay un delta de 80 grados. Hay mucha diferencia térmica para poder separar uno de otro por temperatura. Entonces, ¿qué hago? Hago pasar el aceite por una serie de tubos, que esto de acá arriba es un intercambiador de calor de casco y tubo, donde lo alimento con vapor sobrecalentado. Esto no tiene contacto directo con el aceite, porque el aceite, todo esto está conectado por arriba, y el aceite pasa a través de los tubos, cuyas paredes son calentadas por el vapor, y el aceite que pasa por acá junto con el solvente se calientan, y hacen este recorrido, pegan en esta cavidad, llamada relleno, van por esta pared, pegan en esta cavidad, van por esta pared, pegan en esta cavidad, van por esta pared. En el transcurso, hay distintos tipos de relleno. Este es el más simple de todo, hay otros rellenos más complejos. Lo que hace el relleno es darle tiempo de residencia. ¿Tiempo de residencia para qué? Para que le dé tiempo suficiente para que el calentamiento o el calor, llamado técnicamente entalpía de vaporización, el calor que recibió el solvente, le alcance para transformarse en vapor. Y el solvente evaporado versus el aceite que va escurriendo a través de este relleno es extraído por una bomba de vacío acá. Entonces yo meto un caudal aceite, solvente, caliento el solvente, el aceite se calienta pero no alcanza a pasar a la fase vapor, y el aceite que va permeando por acá se colecta en el fondo del tanque y se bombea, y el hexano evaporado es extraído por una bomba de vacío por este lado. Por lo tanto, las variables del proceso obviamente son la presión de vapor que yo meto para dar cierta temperatura a la mezcla y permitir esta separación entre algo que se evapora a 80 grados y algo que se evaporaría a 180, entonces yo le tiro un 110, 120, temperatura suficiente
para hacer muy fluido a uno, sin que se evapore y no tenga pérdidas y contamine al solvente, y temperatura más que suficiente para evaporar el solvente y retirarlo del sistema. Después lo condenso y lo vuelvo a utilizar en el extractor. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que este aceite y esta separación no es 100% eficiente. Siempre este aceite tiene residuos de hexano. Y acá podría estar incluso por encima de, depende de qué país va, China pide 200 partes por millón, 200 miligramos de hexano por kilo de aceite o por litro de aceite. Hay otros países que piden 120 y hay otros países que piden 50. Cada país pone o en el comercio internacional se pone la especificación y hay que cumplirla. Entonces, yo tengo un nivel residual de hexano que en función de la concentración que tenga acá decidiré aumentar la presión de vapor y aumentar la temperatura, disminuir el caudal, aumentar la presión de vacío. Son variables con las que yo puedo jugar para hacer más eficiente el proceso de destilación. Ahora, cuando ya saqué al hexano, la mayor parte del hexano del sistema, todavía me queda algo de hexano que lo voy a intentar sacar en la última etapa del proceso. El proceso que sigue, después de la destilación, si sigue en la flecha, es la unión con el aceite que venía de la primera prensada. Y acá hago la mezcla. Yo digo, bueno, a ver, si tengo 300 partes por millón de residuo después de la destilación, y necesito llevarlo a 200 partes por millón, mezclo 2 partes de aceite a 300 partes por millón con una parte de aceite que no tiene solvente y logro diluirlo para entrar dentro de especificación. ¿Se entiende? Por lo tanto, voy a jugar con las proporciones de mezcla para lograr estar lo más al límite posible de la especificación de producto en residuo. Porque tengo un changüí más todavía, que es la última etapa del proceso para terminar de sacar hexano del sistema. Entonces, lo voy a ajustar lo que más pueda al límite de la especificación, y ahora voy a iniciar el proceso de refinación de aceite. La primera etapa es eliminar los ácidos grasos libres. Todo ácido graso libre, o sea, toda ruptura del triglicérido genera un ácido graso libre, que en contacto con soda cáustica produce algo que todos conocemos como jabón. El jabón es de origen animal o de origen vegetal, un triglicérido roto, separado el glicerol o la glicerina de los ácidos grasos libres, y después un proceso químico que se llama desaponificación de la grasa. Ácido graso, soda cáustica, produce una sustancia pastosa blanca o blanquecina que se llama jabón. Ese jabón es sólido y precipita en el fondo del tanque. Y me queda como resultado de ese proceso de saponificación la glicerina. Y fíjense que hay una empresa muy inteligente que ahora enchufó la glicerina de nuevo porque no sabe qué hacer con la glicerina. Antes se usaba en la industria bélica, armamentística y demás, pero ahora como los materiales pasan por otro lado, ya la glicerina para hacer el TNT y todos esos explosivos no se utiliza tanto. Ahora te lo enchufó de nuevo y te dice 1/4 de crema humectante. Entonces te encajó la glicerina que te vuelve a engrasar, pero con un marketing espectacular. ¿Sí? Eso tema aparte. Entonces, el proceso de neutralización es separar en forma de jabón todos los ácidos grasos libres. Por lo tanto, todo lo que yo tengo que inyectar dentro de este tanque es soda cáustica en proporciones estequiométricas a la cantidad de ácido graso libre que tenga. Entonces yo determino en un laboratorio cuántos ácidos grasos tengo que neutralizar, digo cuánta soda hace falta para neutralizar ese ácido, agrego esa soda, agito y precipito. Por eso estos tanques tienen un cono muy pronunciado con un ángulo muy grande, para que una mezcla pastosa sólida caiga en el cono y pueda ser retirado del sistema con una bomba.
Entonces acá yo me voy a deshacer del ácido graso libre. Ahora, el aceite que me queda todavía tiene color y aroma inaceptable. Entonces, después de bombearle la soda cáustica y retirar del sistema el jabón, le voy a bombear otra cosa que se llama tierra de diatomea, o unas arcillas activadas que se llaman. Son tierras, ¿sí? Un polvo muy, muy finito como un talco, que se mezcla con el aceite y tienen la capacidad de absorber los pigmentos, tanto las clorofilas como los carotenos o los betacarotenos, produciendo el decolorado del aceite. Esa tierra que está embebida en toda la masa de aceite, para ser separada del aceite, tiene que ser nuevamente filtrada con el esquema que veíamos anteriormente. Por lo tanto, hay varios procesos de filtrado a lo largo del proceso de refinación de aceite. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es mezclar estas tierras de diatomea o las arcillas filtrantes con el aceite para permitir que los pigmentos se fijen a esta tierra y yo por filtración pueda separar un aceite decolorado de la tierra que se queda con todos los pigmentos. Y así me queda un líquido muchísimo más claro, ¿sí? No es transparente, pero es muy clarito, que va a pasar a la última etapa del proceso, que es la desodorización. Es este tanque que tenemos acá. El desodorizador es tal vez la última instancia que yo tengo para arreglar un problema en el aceite si es que viene hasta acá. No puede tener problema de ácido graso libre porque acá no lo puedo arreglar. No puede tener problema de decoloración porque acá no puedo ajustar el color. Pero si quedara un poquito de hexano, más todos los aromas y sabores no deseados, producto de la propia semilla o de los componentes que fueron extraídos junto con el aceite, lo voy a eliminar acá. ¿Y qué es esto? Es un desodorizador que es un destilador por arrastre de vapor. Suena complejo, pero es bastante simple. Es un tanque muy grande, ¿sí? Y muy alto, que tiene una ducha invertida acá abajo. En esta ducha invertida lo que voy a inyectar es vapor sobrecalentado. ¿Qué significa vapor sobrecalentado? Significa vapor que a lo largo del trayecto que va a hacer entre que es inyectado acá por este distribuidor como si fuera una ducha invertida, va a hacer el ascenso por todo este destilador hasta acá arriba y va a salir del sistema sin condensar una gota de agua. O sea, tiene que entrar a una temperatura tan alta que por más que pierda calor la burbujita de vapor, puede transitar todo el lecho del tanque y ser retirado del sistema por una bomba de vacío. O sea, caudal de alimentación de vapor, vacío de extracción de ese vapor. En el tránsito, este distribuidor que está acá abajo, este manifold, tiene las siguientes características. Este distribuidor es como el burbujeador de una pecera. Tiene que formar una burbuja muy chiquitita, una corriente muy grande de burbujas, una cantidad muy grande de burbujas muy chiquititas, que asciendan todas al mismo tiempo. Entonces una burbuja muy caliente de vapor va a cederle al aceite que está acá adentro mucha energía, que por supuesto yo voy a notar una elevación significativa de la temperatura de la masa del aceite. Pero en esta elevación de temperatura, todas las sustancias que dan sabor y aroma no adecuado al aceite tienen un punto de ebullición de entre 70 y 110 grados centígrados. Junto con el solvente, el hexano que podría haber quedado residual, que está ahí a los 90-100, dependiendo de la pureza, yo voy a poder suministrar la energía para que eso pase la fase de vapor, y el vapor, estas burbujitas que van yendo hacia arriba, arrastren esas sustancias sápido-aromáticas. Por eso se llama un destilador por arrastre de vapor, porque la corriente de burbujas que va ascendiendo se lleva atrapado
a todos los vapores, ¿sí?, de estos compuestos que se volatilizaron y que son extraídos del sistema por una bomba de vacío. Entonces, el aceite que va saliendo de este sistema es monitoreado respecto a el sabor, el aroma, el color y el residuo de hexano junto con los ácidos grasos libres. Ahora, ¿qué pasa? Yo todos los ácidos grasos libres que tenía acá los neutralicé, pero resulta que con el shock térmico que le produzco acá, algunos ácidos grasos se vuelven a triglicéridos, se vuelven a romper y a separar. Por lo tanto, el aceite de fábrica siempre sale con una acidez. Por lo tanto, residuo de hexano, acidez del aceite y demás son parámetros legales y comerciales para poder intercambiar este producto en el mercado internacional. Y los parámetros críticos de acá serán, por supuesto, en el agitador de arriba, la velocidad de agitación y la concentración de la soda cáustica a la cual neutralizo el aceite, el tiempo de contacto en ambos equipos del aceite con la soda cáustica, con la tierra o con el vapor, el nivel de vacío que hago en el sistema para poder extraer tiene que ser proporcional al caudal de alimentación, tiene que haber un equilibrio, porque si no estoy inflando el tanque o lo estoy chupando. Y un tanque que se chupe o se infle por sobrepresión con semejante masa de aceite caliente, imagínense si revienta y el desastre que hacen en donde esté instalado. Entonces yo necesito ir controlando los parámetros de proceso para que no haya estructuralmente ningún daño en los equipos. ¿Sí? Y el tipo de blanqueador es esto. ¿Qué tipo de tierra utilizo en función del pigmento que predomine? Para cada tipo de pigmento, para cada semilla, se pueden utilizar algunas tierras blanqueantes que pueden ser más adecuadas que otras, dependiendo de la especificación de la tierra. Bien, y de esa manera tengo un aceite que es apto para consumo, que no tiene residuo de hexano fuera de la especificación, que no tiene ácidos grasos libres fuera de la especificación, que tiene color y aroma insípido como, o normal, digamos, como es los aceites que nosotros conocemos. Por supuesto, cada aceite de cada variedad de semilla tiene su propio sabor y su propio aroma. Y el color, para todos los aceites como el de girasol, el de maíz, es retocado con una coloración o con una tinción artificial. Ustedes párense en una góndola en un supermercado y van a ver que cada marca de aceite tiene un color característico. Hay algunos que son más pálidos y otros más intensos. Bueno, eso lo define cada empresa, porque el código alimentario permite recolorar el aceite con pigmentos naturales, por cierto, ¿no? Y aptos para consumo. Y así, cada marca se diferencia por las características de cada aceite. Y cada consumidor elige el que le gusta más oscurito, más clarito y demás. Los que no se pueden colorear son los aceites ni de soja, ni de oliva, ni ninguno de esos. Solamente maíz, girasol, etcétera, que son aceites que se decoloran mucho y quedan prácticamente blancos como una vaselina cuando son extraídos. Bien, y colorín colorado, el cuento ha terminado. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, no me quedó para él todo claro cuando agrega la soda cáustica que se forma el jabón y precipita, si no queda nada de esta soda cáustica en el aceite. No, porque yo agrego exactamente la cantidad de soda cáustica en la proporción que hace falta para neutralizar todos los ácidos grasos libres que quedan. Estamos hablando de cantidades estequiométricas, ¿no?